Genial. Bueno, chicos, pues nada, hoy vamos a hacer una sesión del shock y su diagnóstico diferencial, así que vamos con él. Entonces, este es un poco el esquema que vamos a seguir y vamos directamente con lo que vamos a hacer. Entonces, el sistema cardiovascular, vamos a empezar con la fisiología. El sistema cardiovascular se encarga de garantizar la perfusión tisular, ¿vale? Y esta depende fundamentalmente de dos componentes: el gasto cardíaco, por un lado, que como sabemos es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y por otro lado de las resistencias vasculares. ¿Vale? Entonces, una cosa sería el output que produce el corazón y se enfrenta a unas resistencias vasculares que también determinan la presión a la que llega eso a los tejidos. Todo esto al final es para transportar un contenido arterial de oxígeno que llegue a nuestros tejidos. Existe un tercer componente importante que sería la microcirculación y en esta vamos a entrar un poco menos, pero es importante recordar que existe y que es importante en algunos tipos de shock. Entonces, entrando un poco más en esto, este contenido arterial de oxígeno es el oxígeno que va disuelto en la sangre y el oxígeno que va unido a la hemoglobina, que es mucho mayor. Si esto lo multiplicamos por el gasto cardíaco, tenemos la cantidad de oxígeno que transportamos por minuto a los tejidos. Esto indexado por metro cuadrado de cada persona, son unos 500 mililitros minuto metro cuadrado. El consumo de oxígeno sería lo que necesitan, lo que utilizan los tejidos, y lo calculamos de una manera indirecta, con la diferencia entre el oxígeno arterial y el oxígeno venoso, viendo cuánto han sacado estos tejidos. Y es aproximadamente una cuarta parte del aporte de oxígeno, de este delivery de oxígeno. ¿Vale? Por eso tenemos este último concepto, que es la fracción de extracción de oxígeno, que es un 25-30%, y es cuánto de ese oxígeno arterial han sacado los tejidos. Entonces, ¿qué es el shock? El shock es una forma de fracaso circulatorio generalizado que amenaza de forma aguda la vida del paciente y que se asocia a una utilización inadecuada de oxígeno a nivel celular. Entonces, esta definición vamos a verla un poquito paso por paso. Tenemos un fracaso hemodinámico, ¿vale? Esto lleva a que no llegue suficiente sangre y suficiente oxígeno a nivel tisular, cae ese aporte de oxígeno, delivery de oxígeno que decíamos, y esto lleva a que se desacople el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno. Esta situación se denomina disoxia, ¿vale? Esto provoca una alteración en el metabolismo de las células, que pasa a ser un metabolismo anaerobio y que acaba dañando estas células si se instaura. Entonces, todo esto lleva a una liberación de sustancias proinflamatorias, un aumento de la permeabilidad capilar, microtrombos, y todo esto al final lleva a la muerte celular y al fracaso del órgano o órganos que están hipoperfundidos. Entonces, un poquito por ver esto, en esta gráfica que conocéis muchos, relacionamos el transporte y el consumo de oxígeno, y vemos que dado que el transporte es mucho mayor, o sea, es 4 o 5 veces mayor que el consumo de oxígeno, pues normalmente el consumo no depende del transporte, pero según el transporte, el aporte de oxígeno va cayendo a los tejidos y vamos a un punto que se llama el DO2 crítico, el delivery crítico, que es más o menos cuando la relación transporte-consumo es 2:1, aunque esto es muy variable y difícil de medir, y pasamos ya a una zona de metabolismo anaerobio, en el que el consumo se vuelve dependiente del aporte de oxígeno. Y cuando esto sucede, se produce esta disfunción celular y tisular de la que hablábamos, y todo esto, todo este fallo de órganos da lugar a una serie de fracasos en cadena y de círculos de retroalimentación, que es lo que quiere mostrar un poco este esquema tan abigarrado, que la idea al final que tenemos que sacar es que cuando el shock se instaura, el shock perpetúa el shock, ¿vale? Y el fallo de unos sistemas lleva al fallo de otros sistemas que al final causan más fracaso hemodinámico. Entonces, vamos con una cosa un poquito más práctica. Ahora voy a pediros que colaboremos un poquito para hacer esto un poco más dinámico. Ya sé que con el Zoom es un poco complicado, pero bueno, recibimos una llamada de la planta de cirugía general, ¿vale? Por ejemplo, Paula, te pongo ahí en preaviso, ¿vale? Entonces, la guardia está liadísima, hay 2 quirófanos y los juntos te dicen: oye, bájate tú a la planta y le vas echando un ojo a este paciente, que ahora vamos. Entonces llegas, ves un señor de 70 años y te cuenta la residente de cirugía general: pues es un señor fumador, hipertenso, estos factores de riesgo cardiovascular, cardiópata, un antecedente de TEP, que se ha operado hace un día de un colon derecho y que le hemos dado, pues, protocolo ERA, se ha salido muy rápido de la REA y parecía que iba todo bien, y
oye, que esta tarde ha venido la enfermería y le encuentra pues con bajo nivel de consciencia, taquipneico, desaturado, taquicárdico, hipotenso. Entonces, ¿qué le pasa a este señor? ¿Tú qué crees que le sucede así? Bueno, el señor está hipovolémico, ¿no? Que podemos pensar que esté sangrando por algún lado. O sea, que Vale, hay alguna complicación de la cirugía. esa es una opción, pero le pueden pasar más cosas, ¿no? O sea, puede tener, o sea, está sangrando, esto es lo que creemos del señor, es solo que le falta volumen. Ujú. Sí, bueno, realmente este cuadro es súper inespecífico porque no hemos hablado de nada en concreto del paciente y este paciente realmente simplemente sabemos lo que vamos a ver ahora es que lo único que podemos decir de él es que está chocado, ¿vale? Bueno, esto lo veremos ahora un poquito más adelante, entonces vamos a ir un poco con todo esto. Vale. Entonces, vamos con el diagnóstico del shock. El shock es un síndrome que se define por una serie de signos clínicos, hemodinámicos, bioquímicos, ¿vale? Que clásicamente se han asociado a esta situación. A nivel clínico, pues tenemos la frialdad, palidez de piel, sudoración, el relleno capilar, que es algo que aunque se conoce desde hace mucho tiempo, es una cosa que últimamente se está asociando cada vez más a un diagnóstico precoz de los estados de hipoperfusión e incluso como un objetivo de tratamiento en situaciones de shock e hipoperfusión tisular. Luego, estas son las tres ventanas del cuerpo, que se suelen llamar. Luego es el riñón, que es la oliguria, la oliguanuria, y a nivel neurológico, la alteración del nivel de conciencia. A nivel hemodinámico, tener en cuenta que la hipotensión, que tradicionalmente se solía decir que un señor está en shock, una persona en shock tiene que estar hipotenso, no todos los shocks llevan hipotensión. En fases iniciales del shock, una persona puede estar hipoperfundida, pero no estar hipotensa. Y a nivel bioquímico tenemos otros marcadores como un láctico elevado, saturación venosa mixta, GAP de CO2, que no vamos a entrar tanto en detalle, pero que se asocian a estos estados de hipoperfusión. ¿Vale? Todo esto es un proceso que es secuencial, que donde se va produciendo la disfunción orgánica poco a poco. Y tenemos desde una fase en la cual se activan una serie de mecanismos de compensación, ya sea el reflejo isquémico del sistema nervioso central, la activación del sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la vasopresina, y todo eso lleva a que el paciente pueda tener muy pocos signos de shock, aunque presenta algunos signos de hipoperfusión. Todo esto, si se perpetúa en el tiempo, acaba sobrepasando estos mecanismos de compensaciones cuando ya se instaura la clínica típica de la hipoperfusión, la hipotensión, la acidosis, la obnubilación, y todo esto da lugar a una serie de fracasos que acaban causando todavía más shock que lo que hablábamos antes de la retroalimentación, por ejemplo, la disfunción miocárdica, y la liberación de sustancias proinflamatorias, todo esto al final lleva a una muerte celular, ¿vale? Y al fracaso orgánico. Cuando ya llegamos a esta disfunción orgánica es una situación irreversible, ¿no?, la mayoría de las veces, y de muy difícil y refractaria al tratamiento. Entonces, de esto tenemos que sacar que el shock es una emergencia y que tenemos que tratarlo pronto, antes de que se instaure esta disfunción y ya no podamos hacer nada más. Entonces, ahora cambiando un poco, por ejemplo, ¿no? Está por ahí, pues por ejemplo, Carlos, ¿qué hacemos con este señor que nos hemos encontrado en la planta, que veíamos que estaba bastante mal, y cuál es el manejo inicial que harías tú con este señor? Lo primero que deberíamos garantizar es el aporte de oxígeno. Le pondría algo de oxígeno, gafas nasales, por ejemplo. Luego debemos garantizar igual la precarga. Tendrías que administrar fluidos y luego ir viendo qué es lo que necesita, guiando los objetivos de acuerdo al manejo del shock. Si es hemodinámico, si es que es séptico, y vas guiando, dirigiendo la historia. Claro, genial. Pues sí, vamos a seguir un poco esta secuencia basada en un algoritmo nada moderno, que es el approach este BIP de
del shock que ya está descrito desde el 69, pero como idea general es muy interesante para organizar esta atención inicial al paciente en shock. Lo primero, como decía Carlos, es el soporte ventilatorio, asegurar el suministro de oxígeno, poniendo oxigenoterapia suplementaria, incluso valorando el control de la vía aérea, en casos, las indicaciones pues un poco clásicas, ¿no? Trabajo respiratorio, hipoxemia, acidosis mantenida, bajo nivel de conciencia, ¿vale? Una vez tenemos esto, vamos con la fluidoterapia. Nuestro objetivo es hacer el gasto cardíaco precarga independiente, ¿vale? Si recordamos la curva de Frank-Starling, queremos aportar fluidos para que no sea esta hipovolemia, o sea, para que si falla el gasto cardíaco no sea por la precarga, pero también tenemos que recordar que la sobrecarga de volumen es tan perjudicial como la falta del mismo, así que tendremos que tener cuidado y monitorizar. Y por último, las drogas vasoactivas, la noradrenalina en casi todos los estados de shock es el vasopresor de elección, y es perfectamente válido utilizar soporte con vasopresores hasta que hagamos el diagnóstico, porque todo este proceso, dado que estamos en una situación que es una emergencia, tenemos que ir haciendo el diagnóstico a la vez que el manejo. ¿Vale? Entonces, un poco en la línea de esto, así como una cosa un poco práctica, sobre todo para los pequeños, dejo esto que es mi regla mental cuando tienes una de estas situaciones en la cual, oye, es bueno tener automatizada una serie de conceptos para actuar y tener claro como un checklist de cosas que tienes que hacer con el paciente. Entonces, yo aquí destacaría sobre todo lo de los accesos venosos, porque está genial pasar volumen al paciente, pero para eso tienes que tener unas buenas vías y no siempre se le da la suficiente importancia a tener un buen acceso venoso. Y luego, por otro lado, que por ejemplo en esta situación en una planta, cuando te llaman, igual no sabes cómo está el señor porque no tienes una buena medición de la tensión arterial, no tienes una buena monitorización. Entonces, siempre comprobar que como mínimo tienes una saturación y una tensión arterial. Luego ya administrar fluidos y todo esto, pero esas dos cosas son importantes verlas al principio. Vale, entonces llegamos a la REA con este paciente que vemos que está malo. Y entonces ya nos planteamos esta serie de preguntas. Bueno, este señor, ¿qué hacemos con él? ¿Qué le monitorizamos? ¿No? ¿Qué pruebas pedimos? ¿Qué le hacemos? Y encima seguimos sin saber qué le pasa, porque oye, podría, como decía Paula, podría estar el señor sangrando y por eso estar chocado, o podría pasarle más cosas. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a hablar un poco de la monitorización en el shock muy brevemente. Un paciente que tenga un fracaso hemodinámico es muy importante desde el principio poner monitorización y lo vamos a hacer pensando en tres cosas importantes. Por un lado, queremos identificar qué tipo de shock tiene, hacer este diagnóstico diferencial, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, una de las primeras cosas es la ecocardiografía. Esto nos ayuda porque puede darnos el diagnóstico en algunos casos, por ejemplo, un taponamiento cardíaco. Y luego, aparte, definir cómo está la función cardíaca es muy importante a la hora de tener en cuenta el tratamiento que le vamos a dar. Luego, tener en cuenta las variables, algunas variables hemodinámicas que, como vamos a ver, son muy útiles a la hora de distinguir los tipos de shock, como puede ser la presión venosa central, las resistencias vasculares sistémicas o el gasto cardíaco. En segundo lugar, lo que queremos con esta monitorización es elegir qué vamos a hacer con el señor, con nuestro paciente. Entonces, para eso es súper importante la monitorización continua de la tensión arterial, porque según el tipo de shock que tengamos, por ejemplo, nos vamos a marcar diferentes objetivos de tensión arterial. En un shock séptico buscamos una tensión arterial media mayor de 65, pero quizás en un shock hemorrágico buscamos una hipotensión permisiva hasta que tengamos el control del foco. Entonces, en cada uno de ellos vamos a tener un manejo un poco diferente y es fundamental monitorizar tensión arterial. Y por otro lado, queremos ver cómo está a nivel macrohemodinámico el paciente, la precarga, la poscarga y la función cardíaca, porque en función de ello podemos elegir intervenciones como ponerle un inotrópico si tiene una función cardíaca deprimida o pasarle volumen. Si tiene poca precarga o tiene poca precarga. Y además, con la monitorización vamos a ver cómo responde a nuestras intervenciones. Por ejemplo, la respuesta a volumen de la que hablábamos cuando pasamos volumen y el end goal, el objetivo final de toda esta intervención, que es una mejoría de la perfusión del paciente, con una mejoría de los marcadores de hipoperfusión, el láctico que debe bajar, una saturación venosa de oxígeno que debería normalizarse y un gap de CO2 que también debería disminuir. Entonces,
Un poco aplicado a la REA, a lo que tenemos nosotros en la REA, tenemos por un lado el ProAQT, que es un monitor de análisis de onda de pulso que va calculando latido a latido una serie de variables, de las cuales nos es muy útil, por ejemplo, el gasto cardíaco para estimar la función cardíaca y la variación de volumen sistólico y la variación de presión de pulso, que nos ayudan a estimar el estado, que son buenos marcadores del estado de precarga del paciente. También tenemos las resistencias vasculares. Y un paso más de monitorización un poco más invasivo sería el Volume View, que mediante termodilución transpulmonar nos da otra serie de parámetros un poco más avanzados, como el GEDI, que es un subrogado de la precarga, el índice cardíaco, que nos habla de la función cardíaca, y el ELWI, que nos habla del edema pulmonar. Entonces, ya un poco con estos conocimientos básicos que vamos teniendo, pues llegamos a la red y decimos, pues este señor le vamos a monitorizar la tensión, le cogemos una arteria, le ponemos una vía venosa central porque seguramente este señor va a necesitar, tenemos que monitorizar presión venosa central y tenemos que probablemente pasarle aminas, sacamos unos gases y vemos una serie de parámetros de hipoperfusión. Que tenemos, aquí vemos láctico de 8, una saturación venosa del 55%, un gap de CO2 de 10, y este señor, y luego encima le evaluamos un poquito abdomen distendido y defensa abdominal. Entonces decidimos, vamos a monitorizarle un poquito más, le ponemos un volume view, le termodiluimos y tenemos este resultado. Y de momento lo vamos a dejar aquí y lo comentamos un poquito más al final, ¿vale? Esto es para ir viendo. Porque con todos estos valores que tenemos ya podemos empezar a acercarnos a un diagnóstico diferencial del shock. A mí esta analogía me parece muy útil para entenderlo y muy sencilla. Está así en inglés porque soy un poco así. Pero básicamente la idea es que en el sistema cardiovascular tenemos tres cosas. Tenemos una bomba, un contenido y unas tuberías. Y eso es lo que hay. Entonces, podemos tener un fallo de bomba y tenemos un shock cardiogénico, que falla, pues es la bomba que impulsa todo el contenido. Si lo que pasa es que tenemos una pérdida de contenido, ya sea relativa o total o absoluta, tenemos un shock hipovolémico. Y cuando tenemos un problema con las tuberías, ¿vale? Porque están vasodilatadas o no tienen el tono suficiente, tenemos un shock distributivo. Finalmente tenemos otro shock, que es el shock obstructivo, que es el shock en el cual tenemos un impedimento al flujo a lo largo de todo este sistema, que ya puede ser desde fuera del sistema, por ejemplo, un taponamiento cardíaco, o dentro, por así decirlo, entre comillas, del sistema, que sería, por ejemplo, un TEP o un embolismo de lo que sea. Entonces, vamos a ver cada uno de los shocks uno a uno. Empezamos por el shock hipovolémico. Aquí el problema que tenemos es una pérdida de volumen. Cae la precarga, el más básico de ellos es el relleno transcapilar, que es básicamente que del intersticio va entrando líquido por la propia pérdida de presión de los vasos, y todo esto además activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, reabsorbemos sodio y nos ayuda a seguir incluso reabsorbiendo más fluidos del intersticio. Y también la activación del sistema simpático, que quizás es la intervención más fuerte sobre esta pérdida de volumen. Todo esto, la activación simpática lleva a un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Es importante recordar esto, que tenemos bajo gasto cardíaco, resistencias sistémicas elevadas. Entonces, dejo aquí una clasificación ya hablamos de esta clasificación brevemente en la sesión de Diego, es la clasificación de la hemorragia, y que nos sirve un poco para hablar de la pérdida de volumen. Y lo importante aquí es ver que cuando perdemos más del 40% aproximadamente del volumen, los mecanismos compensatorios se superan totalmente y ya tenemos una hipotensión franca y ya una hipoperfusión importante. Pero también, antes de llegar a ese punto, cuando todavía no hemos perdido tanto volumen, ya tenemos signos de hipoperfusión por esa activación simpática tan fuerte que, por ejemplo, se manifiestan como hipoperfusión esplácnica, que puede llevar, por ejemplo, a la translocación bacteriana. Del shock hipovolémico, recordar que tenemos por un lado el hemorrágico y por otro lado el no hemorrágico. El más preponderante es el shock hemorrágico, y dentro del shock hemorrágico la causa más importante es la traumática.
Entonces, dejamos sobre el shock hemorrágico unas breves perlas. Cosas importantes en el shock hipovolémico es monitorizar la pérdida de volemia. Eso quizás es una cosa muy difícil, pero también muy importante para saber qué afectación va a tener el paciente. Para esto, recordar que la hemoglobina y el hematocrito son poco fiables y muy inapropiadas y que quizás lo que más muestran son los esfuerzos de resucitación más que la pérdida sanguínea. Y que lo que tenemos que buscar es monitorizar más la perfusión tisular. También hay que recordar que en estos pacientes inicialmente tenemos que tener vías de grueso calibre para llevar a cabo la resucitación con volumen y que preferiblemente estas vías, que inicialmente, que tienen que darnos buenos volumen, inicialmente vamos a preferir vías periféricas, aunque es verdad que casi siempre van a acabar con una vía venosa central y es importante monitorizarles con una vía venosa central, pero recordar la importancia de las periféricas para pasar volumen. Y lo dicho, fluidoterapia precoz y luego ya pues un poco lo de la sesión de Diego de la hemorragia masiva, que es el principal tipo de shock hipovolémico. Vamos con el shock cardiogénico. Aquí lo que tenemos, como decíamos, es un fallo de bomba, una caída del gasto cardíaco por el fallo de la bomba, se nos acumula volumen retrógradamente y aumenta la presión venosa central. Y la compensación, de nuevo, es la activación del sistema nervioso simpático y el aumento de las resistencias vasculares sistémicas, que inicialmente pueden ayudar a mantener la perfusión, pero que acaban siendo deletéreas en este fallo porque aumentan mucho la poscarga. Aquí hay unos criterios que dejo del shock cardiogénico que al final lo que reflejan es esto, la hipotensión por la caída del gasto cardíaco y esto de la presión aumento de la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, lo que nos habla es del aumento ese de la precarga por acumulación. Dentro de las causas del shock cardiogénico, recordar que la principal, con muchísima diferencia, es la causa isquémica, que generalmente es del ventrículo izquierdo, ¿vale? Hay otras causas, pero es un diagnóstico un poco después. Esta es una sesión pues, un poquito más de ir a lo gordo, por así decirlo. Y sobre el manejo del shock cardiogénico, todo va a ir dirigido a buscar esa isquemia que es la principal causa del shock cardiogénico. Un electrocardiograma, marcadores cardíacos, y luego ya otras pruebas un poco más avanzadas, la radiografía de tórax para ver la congestión o el ecocardio, que es al final lo que nos va a caracterizar bien qué fallo de bomba tenemos. Y sobre el soporte tenemos que tener mucho cuidado con los fluidos porque aunque sí que son importantes, debemos monitorizarlos muy bien según las presiones cardíacas y requiere una monitorización quizás bastante avanzada. Luego, a nivel vasopresores, la noradrenalina es de primera elección, sobre todo porque en este fallo de bomba solemos necesitar inotrópicos, que el inotrópico recomendado es la dobutamina, pero como tiene ese efecto beta 2 y genera un poco de hipotensión, se suele asociar a noradrenalina. Y al final todo esto lo que lleva es que necesitamos es ir a la reperfusión, porque probablemente sea un fallo isquémico. El shock obstructivo, que en algunas clasificaciones se asimila como un shock cardiogénico, la diferencia importante que hay con el shock cardiogénico es que aquí tenemos un problema de llenado, salida de flujo del ventrículo derecho. Y esto es lo que nos condiciona la caída del gasto cardíaco. Entonces, como vemos aquí, las causas del shock obstructivo es el taponamiento, el neumotórax, el TEP, todo lo que afecta sobre todo es al ventrículo derecho. Y por eso el diagnóstico de este shock es un poco más complejo porque hay que tener una sospecha clínica y el diagnóstico es generalmente ecocardiográfico, o bueno, en otros casos como el neumotórax no, pero en las causas, digamos, relacionadas con el corazón es que ecocardiográfico. Aquí es muy importante un manejo exquisito de la fluidoterapia porque aunque el aumento de la precarga sea importante para la función del ventrículo derecho, demasiado volumen puede ser todavía más deletéreo. Y bueno, también vasopresores inotrópicos, noradrenalina y dobutamina siguen siendo de elección y es importante tener en cuenta también la milrinona en estados de hipertensión pulmonar y en algunos tipos de shock los vasodilatadores pulmonares. Y finalmente vamos con el que vemos más frecuentemente, el shock distributivo, donde tenemos una vasoplegia que genera, por un lado, una caída de la precarga y de las poscargas, de todas las resistencias vasculares en general. Y la manera que tiene nuestro organismo de compensar es con un aumento del gasto cardíaco. Por tanto, hablamos generalmente de un estado hipercinético. El gasto cardíaco está aumentado o igual si existe una depresión
cardíaca relativa relativa al gasto cardíaco que debería tener para compensar esta situación. Vamos a centrarnos en los tres principales o tres tipos clásicos de shock distributivo, empezando por el shock neurogénico, que es el que se produce cuando tenemos una pérdida de tono simpático, y la causa principal, con mucha diferencia, es el trauma espinal, y generalmente a nivel cervical mucho más que a nivel torácico. Vale, esto es porque el daño tiene que ser por encima de donde salen las cadenas simpáticas, que es por encima de T6. En la clínica, llamativa la hipotensión, la bradicardia, sobre todo, que en la mayoría de estados de shock estamos taquicárdicos. Este es un shock que cursa con bradicardia por esa pérdida de tono simpático, y la disregulación térmica, que en contra de la hipoperfusión tisular que suele haber en el resto de shocks. Aquí vemos que, y por tanto, hay una vasoconstricción periférica. Aquí tenemos la piel caliente por vasodilatación. Recordar que en la mayoría de ocasiones que tenemos esta situación, que suele ser en casos de politrauma, el shock neurogénico tiene que ser un diagnóstico de exclusión, y va primero la sospecha de un shock hipovolémico, es una hipovolemia en un politrauma hasta que se demuestre lo contrario, y el shock neurogénico pues ya se ve más despacio, y por tanto se maneja siempre como si fuera una hipovolemia. Entonces, el tratamiento, resucitación con volumen, delección noradrenalina, y aquí, curioso o importante, el mantenimiento de unas tensiones arteriales medias en el caso de que sea por daño medular elevadas, para garantizar la perfusión medular, y bueno, sobre todo el manejo quirúrgico y la inmovilización. El shock anafiláctico, que es un shock mediado por una hipersensibilidad mediante IgE. Recordar que existe una reacción parecida, que es la reacción anafilactoide, que es idéntica a nivel clínico, pero que no está mediada por IgE, y que nos lleva a un colapso hemodinámico con vasodilatación periférica, con depresión miocárdica, bradicardia también. Y tenemos también un problema de vía aérea por edema de vía aérea superior y por broncoespasmo. Y los básicos, el control de vía aérea, corticoides y adrenalina. Y finalmente, el shock séptico. La sepsis, como sabemos muy bien, es la disfunción orgánica causada por una respuesta aberrante a la infección. Y dentro de esta patología tenemos un subgrupo de pacientes con unas alteraciones hemodinámicas, celulares y metabólicas que conllevan una muy alta mortalidad. Y esos pacientes son de los que hablamos en el shock séptico, que a nivel clínico los distinguimos por ser pacientes que requieren aminas para mantener una tensión arterial media mayor de 65 pese a resucitación adecuada, y un láctico mayor de 2. Y el mecanismo pues lo conocemos bien, la vasoplegia, una hipovolemia relativa o absoluta, y una que al final lleva a una alteración de la microcirculación y una hipoperfusión. Y los principios básicos del shock séptico: una resucitación inicial muy agresiva, el tratamiento antibiótico dirigido, de amplio espectro y empírico y precoz, y el control de foco de la infección. Entonces, así un pequeño resumen. Aquí dejo este cuadro que es muy visual y fácil de recordar. El shock distributivo es el único que tiene el gasto cardíaco elevado, el único que tiene elevado un estado hipercinético. El shock cardiogénico y obstructivo son extremadamente similares a este nivel, y por tanto el diagnóstico diferencial a veces puede ser muy complicado, y recordar el papel de la ecocardiografía en esto. Y el shock hipovolémico, que recordamos que teníamos la caída de la precarga, la caída del gasto cardíaco y la respuesta con unas resistencias vasculares elevadas. Entonces, bueno, dejo este pequeño cuadro que me parece muy visual para el diagnóstico diferencial del shock, que nos lleva desde la clínica hasta utilizar estos parámetros como el gasto cardíaco y la presión venosa central para distinguirlos. Sobre todo, es importante recordar que la gran mayoría de los shocks son shocks sépticos. 60% de los shocks sépticos. Entonces, esa epidemiología es importante para saber qué sospechar en el paciente. Entonces, tenemos a este paciente con esta termodilución, y, por ejemplo, Juancos, con estos parámetros que vemos que tiene una precarga baja, que tiene unas resistencias bajas y un gasto cardíaco normal, y con estos parámetros de hipoperfusión, ¿qué sospechamos que tiene, por ejemplo? Un shock distributivo, ¿no? Preferentemente parece que es séptico. Claro, con un abdomen, un posoperatorio. Un abdomen, claro, foco abdominal, ¿no?
Pues sí, nuestro paciente tenía un shock séptico, probablemente. Así que nada, esto es un poco todo lo de la sesión, un poco breve y una visión así un poco global del manejo inicial del shock y el diagnóstico diferencial. Os dejo unas referencias aquí que me parece que son relativamente útiles para leer en este caso. Y nada, espero que os haya gustado.